Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Patrón, soy licenciada en Ciencia Política y candidata a doctora en Estudios de Género. Les estoy invitando a este seminario sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, indicadores para su detección a través de la plataforma IAC. Y les voy a contar brevemente sobre qué va a ir este seminario. Vamos a trabajar sobre el marco conceptual, el marco normativo internacional, cuál es el marco normativo a nivel nacional en Uruguay, pero también vamos a ver un cuadro con normativa comparada de algunos de los países de la región, para tener una mirada también más integral de la normativa y de cómo cada país integra en su normativa internacional los mandatos y los compromisos que los estados asumen con las normas internacionales de derechos humanos. Y para eso vamos a comenzar trabajando la concepción de derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, y me gustaría primero empezar con una referencia muy específica sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En el mundo, 1 de cada 4 víctimas de explotación sexual es un niño, niña o adolescente. Es un delito invisible, de los más complejos de visibilizar y también de abordar. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes está entre los 3 negocios más rentables a nivel internacional, ya que un niño, niña o adolescente puede ser. Para poder comprender cuál es el marco de protección, vamos a analizar cuándo los niños, niñas y adolescentes comienzan a ser sujetos de derecho, cuando se los empieza a visibilizar como personas con derechos y también como personas que pueden demandar esos derechos. Para eso vamos a introducirnos en el enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos significa un cambio de paradigma que surge a partir de derechos humanos en el año 48. Vamos a analizar los derechos humanos como una herramienta crítica y de transformación, para comprender que el punto de partida ya no sea la asistencia a las personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas de los estados. Vamos a trabajar fundamentalmente en la principal herramienta de derechos humanos dirigida y pensada exclusivamente para niños, niñas y adolescentes, que es la Convención de los Derechos del Niño, que introduce, además del paradigma del niño sujeto de derecho, también la idea de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de esos derechos. Los principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño, como el derecho a la supervivencia, al desarrollo de la capacidad física y mental hasta el máximo de sus capacidades, el derecho a la protección contra las influencias negativas o peligrosas que puedan influir su correcto desarrollo, el derecho a la participación en la vida familiar, social y cultural, y este es un punto muy importante porque a partir de esa participación en la vida familiar, cultural y social se van a determinar muchas situaciones de vulnerabilidad, de fortaleza en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a la protección y a la garantía de la autonomía progresiva. La Convención obliga a los estados a dar una respuesta comprensiva y multisectorial a todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. También vamos a
a analizar cómo otros instrumentos internacionales de derechos humanos dirigidos a otros grupos poblacionales también definen artículos y derechos específicos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo la Convención de la CEDAW, que es la Convención contra la Eliminación de todos los tipos de discriminación hacia la mujer, la Convención de Belém do Pará, que es de los Estados americanos, es una convención específica de la OEA y que está dirigida a las mujeres y a las niñas en particular, y define las situaciones de violencia y las responsabilidades del Estado, y uno de los artículos más importantes es que obliga a los estados a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar todos los actos de violencia. La normativa nacional es bastante amplia. Está el Código de la Niñez y la Adolescencia, con su ley modificativa, que amplía los derechos y amplía al sistema interinstitucional de respuesta a las situaciones de violencia y de vulneración, el sistema de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, la ley de igualdad, la ley de protección de datos personales, la ley, los derechos de niños, niñas y adolescentes en los servicios de salud, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, la ley de derechos sexuales y reproductivos, la ley de educación, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de violencia doméstica, la de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, la ley de reparación de hijos de personas fallecidas por violencia doméstica, la ley de violencia basada en género y la ley de trata de personas con fines de explotación sexual y comercial. Esa es una batería de herramientas normativas que forman un corpus que permiten construir un entramado de normas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también de la reparación y de la elaboración de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a analizar en función del desarrollo normativo cuáles son las dificultades y los nudos para hacer efectivos esos derechos, y para eso tenemos que analizar las desigualdades estructurales. Para analizar esas desigualdades estructurales tenemos que pensar en el concepto de igualdad, la diferencia entre igualdad y diferencia, y cómo muchas veces de la igualdad, que todos los seres humanos en realidad somos diferentes, pero somos iguales ante la ley, entonces comprender cuál es el alcance del principio de igualdad, cuál es el enfoque y la interpretación que las normas internacionales y que la Declaración Universal de Derechos Humanos introduce en la interpretación del principio de igualdad, es importante para entender por qué o qué pasa cuando una igualdad se termina transformando en una diferencia que está vinculada a relaciones de jerarquía, a la construcción de relaciones jerárquicas. Las diferencias de sexo, de género, de edad, de raza, muchas veces se constituyen como desigualdades estructurales que también son trasladadas a niños, niñas y adolescentes. Para eso tenemos que tener en cuenta la interseccionalidad, que es un concepto acuñado por primera vez en 1989 por una abogada feminista, Kimberlé, la definía como una herramienta analítica para estudiar, entender y responder cuando el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias
únicas de opresión y privilegio. Se trata de una metodología indispensable para el trabajo en los campos del desarrollo y los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo pertenezco a un grupo que históricamente estuvo excluido del acceso a determinados derechos, del reclamo de determinados derechos, pero además pertenezco también a otros subgrupos, por ejemplo, soy mujer, además tengo una discapacidad, voy a tener más de un factor que me va a colocar en un lugar de partida, en un punto de partida, desigual de otra persona que no pertenezca a esos grupos y que no tenga esa desigualdad estructural. Por eso trabajar con las intersecciones y sobre todo trabajar con la perspectiva de generaciones, ¿no? Cómo las desigualdades se van construyendo a lo largo de la historia, no solo en cuestiones de género o en cuestiones de raza, sino también en cuestiones generacionales. Como los niños, por ejemplo, al igual que las mujeres, al igual que los esclavos, eran sujetos inferiores a los griegos y eran jerarquías naturales, se creía que eran inferiores. Esa idea de que solamente los ciudadanos eran determinado grupo de personas que tenían determinadas características, porque eran racionales, porque los derechos eran objetivos, racionales, y por lo tanto solo aquellas personas con esas características podían ejercerlo, entonces las mujeres no podían, los niños tampoco, porque eran propiedad del sujeto hegemónico, tenía el derecho a ejercer los derechos ciudadanos, termina de alguna manera trasladándose a lo largo de la historia y empiezan a modificarse. Fíjense que si pensamos en términos históricos, la Convención de los Derechos del Niño es del año 89. Hasta 1989, los niños, niñas y adolescentes no eran considerados sujetos de derecho. Por lo tanto, eran valorados y considerados como sujetos subalternos, como sujetos a los que se debía tutelar, sujetos que no podían manifestar sus necesidades ni demandar derechos. A partir de allí vamos a analizar cómo esa desigualdad estructural influye en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y vamos a trabajar sobre cómo esas desigualdades también van penetrando en determinadas manifestaciones de violencia, de discriminación y de limitaciones para el efectivo goce de derechos de esos niños, niñas y adolescentes, exponiéndolos en muchas situaciones a situaciones de riesgo y de vulnerabilidad que los van a terminar, que pueden determinar como desenlace que terminen en situaciones de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y ahí vamos a distinguir entre la explotación sexual comercial y la explotación sexual no comercial de niños, niñas y adolescentes, es definida como una violación fundamental de los derechos del niño, comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona o a varias. El niño es tratado como un objeto sexual y una mercancía. Esta declaración es del año 1996, fue realizada en Estocolmo cuando se definió el protocolo de Palermo. Se trabajó en la convención para
contra la tortura y todas las formas de explotación y trata de personas. Luego se fue avanzando en esas definiciones y en la actualidad se advierte que existen muchas situaciones de explotación sexual no comercial, situaciones en las que la remuneración se otorga únicamente a la niña, niño o adolescente que es víctima y no a terceras personas. Existe un consenso a nivel internacional en la actualidad de hablar genéricamente de explotación sexual para ser más amplios y incluir a priori las dos modalidades de explotación. Porque muchas veces el hecho de hablar de explotación sexual comercial invisibilizaba las situaciones de explotación sexual no comercial, esas que son de forma directa, cuando el explotador, cuando la persona, el que consume, el que comercializa directamente con el niño, niña o adolescente, le hace la retribución directamente al niño, niña o adolescente, y muchas veces lo que sucedía era, sobre todo cuando la víctima es un adolescente, se invisibilizaba transformándolo en una situación de prostitución. Y vamos a profundizar en el seminario sobre las diferencias y por qué el uso del lenguaje es muy importante para poder visibilizar y abordar correctamente estos casos y no generar revictimización y también no incurrir en mayores vulneraciones de derechos. Los actores fundamentales que trabajan y que actúan en el círculo de producción y reproducción de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes son básicamente tres. Por un lado están las víctimas de explotación, que son los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los explotadores, que son personas y organizaciones dispuestas a lucrar mediante la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Y los consumidores, que son personas adultas dispuestas a pagar por actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes. Y acá es importante destacar una premisa, y es quizá uno de los nudos más importantes al momento de combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Toda la normativa y en general en todos los países se castiga, la persecución penal va dirigida a los explotadores, pero no a los consumidores. En el caso de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, es más complejo cuando esa explotación se da de manera individual. Es más difícil detectarlo porque muchas veces la persona que explota y que lo hace de forma directa busca mecanismos para hacerse invisible. Y eso también lo vamos a profundizar en el seminario. Es importante tener en cuenta que sin un cliente explotador no existiría la explotación sexual. Entonces es importante visibilizar a este actor y poner foco en este actor y en la persecución de estos actores. Vamos a analizar las distintas modalidades de explotación sexual, la explotación a través de la prostitución, que vamos a ver que no es, hay un consenso de no utilizar el concepto de prostitución infantil porque no puede admitirse o permitir que se admita la posibilidad de que las víctimas puedan dar su consentimiento.
como puede ser en otra situación de situación de prostitución, cuando la persona es adulta y voluntariamente decide hacer una transacción comercial en igualdad de condiciones. La explotación para la utilización de la pornografía, que también en este caso se recomienda no utilizar el concepto de pornografía infantil, sino porque los productos que resultan de esa explotación no son material pornográfico, sino son materiales de contenido de abuso sexual. La trata con fines de explotación sexual, y acá es importante entender cómo es la estructura del delito, ¿no? Que tiene varias etapas y que para la persecución penal es importante poder demostrar el cumplimiento de cada una de las etapas. Son quizá bastante complejas porque las situaciones de trata con fines de explotación sexual en general son redes que además están vinculadas a otras redes criminales. Entonces vamos a ver cómo es la captación, el transporte, el traslado, la acogida de los niños, la recepción y luego las formas de explotación sexual. Los matrimonios o relaciones forzosas entre niños, niñas y adolescentes y personas adultas. Estas situaciones se dan muchas veces en el entorno familiar o las relaciones comunitarias que se acuerdan determinados matrimonios a cambio de una retribución económica para la familia. Los escenarios, vamos a analizar los escenarios para la explotación sexual, las tecnologías como una de las modalidades más emergentes y con mayor crecimiento en los últimos años, y los riesgos de las tecnologías cuando hablamos de la captación para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Las situaciones, los escenarios en viajes y turismos, digamos en el ámbito turístico, los desplazamientos forzados que tienen mucho que ver con las situaciones de desastre ambiental, guerras, etcétera, etcétera. Para después empezar a hablar sobre los perfiles, el perfil psicosocial de las víctimas, y allí vamos a empezar a delinear cuáles son algunos de los factores que pueden prendernos las alertas para detectar cuándo podemos estar ante un niño, niña o adolescente que puede ser captado por una situación de explotación sexual. Los perfiles de los abusadores, si bien, digamos, no hay un perfil específico, sí hay determinadas características, dependiendo de la modalidad también de la explotación, van a presentar mayor prevalencia de determinadas características que otras. Los perfiles de los explotadores, ahí vamos a distinguir entre los explotadores que trabajan en una red delictiva, como de los explotadores que trabajan de manera individual, que en general no trabajan solos, son aquellos que trabajan de manera más individual o que se mueven de manera más individual. Igual siempre tienen algunas otras personas que se manejan en el mismo circuito que ellos. Y también vamos a ver el perfil de los intermediarios. Los intermediarios que muchas veces actúan en situaciones como, por ejemplo, en las modalidades de la explotación sexual en el ámbito turístico, ¿no? Que son, por ejemplo, actores que habilitan el ingreso de niños, niñas o adolescentes con personas mayores a hoteles o actores que no pertenecen directamente a una red delictiva, pero que actúan como nexo para que se efectivice la explotación sexual.
Después vamos a abordar las dificultades más importantes a nivel social, cultural, pero también en la elaboración, en las políticas públicas, las dificultades para la detección de la explotación sexual, como los prejuicios y estigmas, la escasez de información, la confusión con otros grupos de víctimas, em, la escasez de programas de prevención en determinados sectores, como puede ser la educación, la salud, que permitirían hacer una detección temprana de situaciones que pudieran configurarse en explotación sexual, el temor a denunciar o a enfrentarse a querer detectar, porque son situaciones que implican una movilización emocional también para aquellas personas que pueden estar en contacto con estas situaciones muy fuerte. La desconfianza en que efectivamente puede haber una respuesta. Los lugares de residencia, la relación con la sexualidad, relaciones sociales, las huellas físicas de los niños, niñas y adolescentes, la historia familiar, manifestaciones conductuales que puedan tener los niños, niñas y adolescentes. Y después de analizar todo esto, vamos a analizar, a ver, a conocer, a recorrer muy brevemente cuáles son las políticas públicas que se desarrollan en Uruguay. Vamos a conocer cómo se compone el CONAPES, que es el Comité Nacional de Prevención de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Uruguay, que depende de INAU, pero que es un organismo interinstitucional que elabora los planes nacionales contra la explotación sexual, y vamos a finalizar el seminario con el análisis de 2 casos prácticos para poder llevar, digamos, bajar a tierra todo lo que fuimos analizando y procesando a lo largo del seminario. Espero que este breve resumen les resulte interesante y quieran participar y conocer un poco más sobre este tema. Muchas gracias.